Hoy es domingo 18 de diciembre del 2022. Hoy corresponde leer la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Y estaremos leyendo del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, de los capítulos 7 al 10. Pidámosle al Señor que nos permita escuchar su voz en este tiempo de lectura. Señor, te quiero pedir que hables a nuestra vida en este tiempo en el que nos ponemos a leer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Leamos juntos la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis, capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido el hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Después de esto, miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, cubiertos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos tomó la palabra diciéndome: estos que están cubiertos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido procedentes de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su santuario, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ardor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora leamos Lucas capítulo 7. Una vez concluidas todas sus palabras al pueblo que lo escuchaba, Jesús entró en Capernaum, y el siervo de cierto centurión, a quien éste tenía en mucha estima, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando oyó hablar de Jesús, le envió ancianos de los judíos para rogarle que fuera y sanara a su siervo. Ellos fueron a Jesús y le rogaban con insistencia, diciéndole: Él es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y él mismo nos edificó la sinagoga. Jesús fue con ellos, y cuando ya no estaban muy lejos de su casa, el centurión le envió unos amigos para decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso no me tuve por digno de ir a ti. Más bien di la palabra y mi criado será sanado, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mi mando, y digo a este: ve, y él va. Digo al otro: ven, y él viene. Y digo a mi siervo: haz esto, y él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló de él, y dándose vuelta dijo a la gente que lo seguía: les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Cuando volvieron a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo. Aconteció que poco después él fue a la ciudad que se llama Naín. Sus discípulos y una gran multitud lo acompañaban. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un muerto, el único hijo de su madre, la cual era viuda,
Bastante gente de la ciudad la acompañaba, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Y esto que sucedía de él, y esto que se decía de él, se difundió por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. A Juan le informaron sus discípulos acerca de todas estas cosas. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Cuando los hombres vinieron a Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? En aquella hora Jesús sanó a muchos de enfermedades, de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, y respondiendo les dijo: vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado es el que no toma ofensa en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de Juan a las multitudes. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido de ropa delicada? He aquí, los que llevan ropas lujosas y viven en placeres están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, este es aquel de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu rostro, quien preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oírle todo el pueblo y los publicanos justificaron a Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan, pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios para ellos, no siendo bautizados por él. ¿A qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y gritan los unos a los otros diciendo: les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos canciones de duelo y no lloraron. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y dicen: demonio tiene. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos le pidió que comiera con él, y cuando entró a la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y he aquí, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, una mujer que era pecadora en la ciudad llevó un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de Jesús a sus pies llorando, comenzó a mojar los pies de él con sus lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza, y le besaba los pies y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado a comer se dijo a sí mismo: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, porque es una pecadora. Entonces Jesús, respondiendo, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: di, maestro. Cierto acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 monedas y el otro solamente 50 monedas. Como ellos no tenían con qué pagar, perdonó a ambos. Entonces, ¿cuál de estos lo amará más? Respondiendo Simón dijo: supongo que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: has juzgado correctamente. Y vuelto hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ésta ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste un beso, pero desde que entré esta no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume, por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban con él a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Entonces Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Aconteció después que él andaba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Los 12 iban con él, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades: María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios; Juana, la mujer de Cusa,
administrador de Herodes, Susana y muchas otras. Ellas le servían con sus bienes. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad acudían a él, les habló por medio de una parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y cuando creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron al mismo tiempo y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando creció se llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas, exclamó: el que tiene oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola, y él les dijo: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Los de sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero esos no tienen raíz, por un tiempo creen y en el tiempo de la prueba se apartan. En cuanto a la parte que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron, pero mientras siguen su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llegan a la madurez. Pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, estos son los que al oír con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y llevan fruto con perseverancia. Ninguno que enciende una lámpara la cubre con una vasija o la pone debajo de la cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no haya de ser conocido y salir en claro. Miren pues cómo oyen, porque a cualquiera que tenga le será dado, y a cualquiera que no tenga, aún lo que piense tener le será quitado. Vinieron hacia él su madre y sus hermanos, pero no podían llegar a él a causa de la multitud. Entonces se le avisó: tu madre y tus hermanos están afuera deseando verte. Pero él respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aconteció en uno de aquellos días que él entró en una barca y también sus discípulos, y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago, y zarparon, pero mientras ellos navegaban él se durmió. Entonces se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y ellos se anegaban y peligraban. Acercándose a él, lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y despertándose, reprendió al viento y al oleaje del agua, y cesaron, y se hizo bonanza. Entonces les dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? Atemorizados se maravillaron, diciéndose los unos a los otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua, y le obedecen? Navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está frente a Galilea. Al bajarse él a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, el cual tenía demonios. Desde hacía mucho tiempo no había llevado ropa, ni vivía en una casa, sino entre los sepulcros. Pero cuando vio a Jesús, exclamó, se postró delante de él y dijo a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque Jesús había mandado al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues se había apoderado de él desde hacía mucho tiempo. Para guardarlo, lo ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las ataduras era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandara al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasía en la montaña, y le rogaron que les dejara entrar en aquellos, y él les dio permiso. Cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero a lo largo y se ahogó. Los que apacentaban los cerdos, al ver lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había pasado. Fueron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado aquel endemoniado. Entonces toda la multitud de la región de los Gadarenos le rogó que se apartara de ellos, porque tenían mucho temor. Jesús subió a la barca y regresó. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara estar con él, pero Jesús le respondió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Al regresar Jesús, toda la gente lo recibió gozosa, porque todos lo esperaban.
Y aquí vino un hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, se postró a los pies de Jesús y le imploró que fuese a su casa, porque tenía una hija única de unos 12 años que se estaba muriendo. Mientras él iba, las multitudes lo apretujaban. Una mujer que padecía de hemorragia desde hacía 12 años, la cual, aunque había gastado todo su patrimonio en médicos, no pudo ser sanada por nadie, se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. De inmediato se detuvo su hemorragia. Entonces dijo Jesús: ¿quién es el que me ha tocado? Y como todos negaban, Pedro le dijo: Maestro, las multitudes te aprietan y presionan. Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo sé que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había pasado inadvertida, fue temblando y postrándose delante de él, declaró ante todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo ella había sido sanada al instante. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Mientras él aún hablaba, vino uno de la casa del principal de la sinagoga para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le respondió: no temas, solo cree y ella será salva. Cuando llegó a la casa, no dejó entrar consigo a nadie, sino solo a Pedro, a Juan y a Jacobo, y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y lamentaban por ella, pero él dijo: no lloren, ella no ha muerto, sino que duerme. Ellos se burlaban de él, sabiendo que había muerto, pero él la tomó de la mano y habló a gran voz diciendo: niña, levántate. Entonces su espíritu volvió a ella y al instante se levantó, y él ordenó que le dieran de comer. Sus padres quedaron atónitos y él les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. Capítulo número 9. Capítulo 9. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas. En cualquier casa que entren, permanezcan allí, y de allí salgan, y donde quiera que los reciban al salir de aquella ciudad, sacudan el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban de aldea en aldea, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. El tetrarca Herodes oyó todo lo que estaba pasando y estaba perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de los muertos, otros decían que Elías había aparecido, y otros que alguno de los antiguos profetas había resucitado. Pero Herodes dijo: a Juan yo lo decapité, ¿quién pues es este de quien escucho tales cosas? Y procuraba verle. Cuando los apóstoles regresaron, contaron a Jesús todo lo que habían hecho, y él los tomó consigo y se retiró aparte de la ciudad llamada Betsaida. Pero al saberlo las multitudes los siguieron, y él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser sanados. El día comenzó a declinar y los 12 se acercaron a él y le dijeron: despida a la gente para que vayan a las aldeas y a los campos de alrededor y se alojen y hallen comida, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: denles ustedes de comer. Pero ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros y compremos comida para todo este pueblo, porque eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Y así lo hicieron, haciendo que todos se sentaran. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y alzando los ojos al cielo los bendijo, luego los partió e iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Todos comieron y se saciaron, y de lo que sobró recogieron 12 canastas de pedazos. Aconteció que mientras él estaba orando, aparte, sus discípulos estaban con él, y les preguntó diciendo: ¿quién dicen la gente que soy yo? Respondiendo ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas de los resucitados. Y les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro respondiendo dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó enérgicamente que no dijeran eso a nadie, y les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Decía entonces a todos: si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y se destruye o se pierde a sí mismo? Pues el que se avergüenza de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Y les digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. Y aquí 2 hombres hablaban con él. Eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria y hablaban de su partida que él iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los otros que con él estaban cargados de sueño, pero se mantuvieron vigilando y viendo su gloria y a 2 hombres que estaban con él. Aconteció que mientras aquellos se apartaban de él, Pedro dijo a Jesús sin saber lo que decía: Maestro, no es bueno estar aquí, levantemos pues 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él estaba diciendo esto, vino una nube y les hizo sombra, y ellos tuvieron temor cuando entraron en la nube. Entonces de la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, a él he escogido, a él oigan. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron, y en aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Aconteció al día siguiente, cuando habían bajado del monte, que una gran multitud les salió al encuentro, y aquí un hombre de una multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi niño, que es el único que tengo. He aquí un espíritu lo toma y de repente grita y lo convulsiona con espumarajos. Lo hace pedazos y difícilmente se aparta de él. Yo rogué a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y lo soportaré? Trae acá a tu hijo. Y mientras aún se acercaba, el demonio lo derribó y lo convulsionó, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo entregó a su madre a su padre, y todos se maravillaban de la grandeza de Dios, como todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Pongan en sus oídos estas palabras, porque el Hijo del hombre ha de ser entregado en manos de hombres. Pero ellos no entendían este dicho, pues les había encubierto para que no lo percibieran, y temían preguntarle acerca de este dicho. Entonces hubo una discusión entre los discípulos cuál de ellos sería el más importante. Pero Jesús, percibiendo los razonamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre me recibe a mí, a cualquiera que me reciba a mí recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre ustedes ese es el más importante. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, vimos a cierto hombre echando fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohíban, porque el que no es contra ustedes, por ustedes es. Aconteció que cuando se cumplía el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no lo recibieron porque vieron en su cara que iban a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Él se dio vuelta y los reprendió y fueron a otra aldea. Mientras ellos iban por el camino, cierto hombre le dijo: Te seguiré a donde que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dijo otro: Sígueme. Pero él le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo otro: Te seguiré, Señor, pero primero permite que me despida de los que están en mi casa. Pero Jesús le dijo: Ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando hacia atrás es apto para el ministerio, para el reino de Dios. Capítulo número 10. Después de estas cosas, el Señor designó a otros 70, a los cuales envió delante de sí de 2 en 2 a toda una ciudad y al lugar a donde él había de ir.
Y les decía, la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan, he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforjas, ni calzado, ni saluden a nadie por el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente digan paz sea a ustedes. Sí, si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él, pero si no, volverá a ustedes. Posen en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No anden de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les pongan delante. Sanen a los enfermos que haya allí y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan, aún el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra ustedes, pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. Les dijo que en aquel día será más tolerable para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si se hubieran realizado en Tiro y en Sidón los hechos poderosos que han sido realizados en ustedes, desde hace tiempo se habrían arrepentido, sentados en saco y en ceniza. Por lo tanto, en el juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para ustedes, y tú, Capernaúm, serás exaltada hasta el cielo, hasta el Hades serás hundida. El que los escucha me escucha a mí, el que los rechaza me rechaza a mí, y el que me rechaza al que me envió. Los 70 volvieron con gozo diciendo, Señor, a unos demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí yo les doy autoridad de pisar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les dañará. Sin embargo, no se regocijen de esto, de que los espíritus se les sujeten, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. He aquí, cierto maestro de la ley se levantó para probarle diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él respondió diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes lo despojaron de su ropa, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad descendía cierto sacerdote por aquel camino y al verle pasó de largo. De igual manera, un levita también llegó al lugar y al ir y verle pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él y al verle fue movido a misericordia. Acercándose a él vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al mesonero, diciéndole, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Prosiguiendo ellos su camino, él entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra, pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitado. Esta es la lectura de este domingo 18 de diciembre del 2022. Les mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga, nos vemos en la próxima lectura. Hasta pronto.